No fue hasta que recordé globos y hablé con mi madre, que me di cuenta de cuán interconectada está la siguiente historia con todo lo demás, pero originalmente no tenía planeado compartirla. Lo que viene es una remembranza tan exacta como pude lograr. Pasé el verano previo a mi primer año en preescolar aprendiendo a escalar árboles. Hubo un árbol de pino en particular, justo afuera de mi casa, que casi parecía haber sido diseñado para mí. Tenía ramas tan bajas que podía agarrarlas fácilmente sin un impulso, y durante los primeros 2 días después de que aprendí a escalarlo, me sentaba en la rama más baja meciendo los pies. El árbol se encontraba fuera de nuestra valla trasera y podía ser visto desde la ventana de la cocina que estaba sobre el fregadero. Dentro de poco mi mamá y yo creamos una rutina en la que yo iba a jugar en el árbol mientras ella lavaba los platos. A medida que el verano transcurrió, mis habilidades aumentaron y, de un momento a otro, estaba escalando bastante alto. En tanto el árbol crecía hacia arriba, sus ramas no solo se hacían más delgadas, sino que se extendían a lo ancho. Así que eventualmente llegó un punto en el que ya no podía escalar más y el juego tuvo que cambiar. Empecé a concentrarme en la velocidad y para el final podía alcanzar mi rama más alta en 25 segundos. Mi confianza creció. Una tarde, traté de pararme en una rama antes de haber agarrado firmemente la siguiente. Caí desde más de 5 metros y me rompí el brazo en 2 partes. Mi mamá salió corriendo hacia mí, gritando, y recuerdo que su voz sonaba como si viniera desde el fondo del agua. No puedo precisar qué fue lo que dijo, pero recuerdo haber estado absorto por lo blanco que era mi hueso. Iba a comenzar el kinder con un yeso, y ni siquiera tendría amigos que lo firmaran. Mi mamá debió haberse sentido terrible porque, un día antes de que comenzaran mis clases, me había traído un gatito. Era solo un bebé y tenía rayas blancas y cafés. Tan pronto como lo puso en el suelo, se arrastró hacia una lata de refresco vacía. Lo nombré Cajas. Cajas solo era un gato de exteriores cuando lograba escaparse. Mi mamá le había quitado las uñas para que no pudiera destruir los muebles, así que hicimos nuestro mejor esfuerzo por mantenerlo adentro. Se escapaba de vez en cuando, y lo encontrábamos en algún rincón del patio persiguiendo algún insecto o lagarto, aunque difícilmente podía atrapar alguno dado que no tenía sus uñas delanteras. A pesar de que era bastante escurridizo, siempre lográbamos atraparlo y llevarlo adentro. Se retorcía para ver por encima de mi hombro. Yo le decía a mi mamá que lo hacía porque estaba planeando su estrategia para la próxima vez. Una vez adentro, le dábamos algo de atún, y él llegó a aprender lo que el sonido del abrelatas podría anunciar. Venía corriendo siempre que lo escuchaba. Este condicionamiento se hizo útil más adelante. Para el final de nuestro tiempo en esa casa, Cajas se escapaba con mucha más frecuencia y corría debajo de la casa hacia un subsuelo al que ninguno de los dos queríamos seguirlo, puesto que era estrecho y probablemente estaba infestado de insectos y roedores. Ingeniosamente, mi mamá pensó en atar el abrelatas a un cable largo y deslizarlo por el agujero al que Cajas se había metido. Después de un momento, el gato emergía con sus maullidos ruidosos, rastreando el sonido. Y luego quedaba horrorizado al descubrir cómo le habíamos tendido una trampa cruel. Un abrelatas sin atún no tenía ningún sentido para Cajas. La última vez que escapó debajo de la casa fue, de hecho, nuestro último día en ella. Mi mamá había puesto la casa en el mercado y habíamos comenzado a empacar nuestras cosas. No teníamos mucho, y habíamos alargado el empaquetado durante un tiempo, aunque yo ya había guardado toda mi ropa a petición de mi mamá. Ella se daba cuenta de que yo estaba muy triste por tener que mudarnos, y quería que la transición fuera lo más fluida posible para mí. Supongo que tener mi ropa en Cajas iba a reforzar la idea de que realmente nos estábamos marchando. Cuando Cajas se escapó mientras subíamos algunas cosas al camión de mudanza, mi mamá maldijo porque ya había empacado el abrelatas y no estaba segura de dónde lo había puesto. Pretendí que fui a buscarlo para que no tuviera que ir debajo de la casa, y mi mamá, seguramente al tanto de mi pequeño engaño, movió el tablero y se arrastró hacia el subsuelo. Regresó con Cajas bastante rápido y parecía estar muy perturbada, lo cual me hizo sentir mucho mejor por haberlo evitado. Mi mamá hizo unas llamadas mientras yo seguía empacando, y luego entró a mi cuarto y me dijo que había hablado con el agente de bienes raíces y que íbamos a empezar a mudarnos a la otra casa ese mismo día. Ella dijo que eran excelentes noticias, pero yo había pensado que tendríamos más tiempo en la casa. En un principio me había dicho que no nos mudaríamos hasta el final de esa semana, y apenas era miércoles. Lo que es más, aún había algunas cosas que no habíamos empacado,
pero mi mamá dijo que a veces era más fácil reemplazar ciertas cosas que acarrearlas por toda la ciudad. Ni siquiera me dio tiempo de subir el resto de mis cajas de ropa. Nos fuimos en el camión de mudanza. Me las arreglé para mantener contacto con Josh por muchos años, lo cual fue sorprendente pues ya no asistíamos a la misma escuela. Nuestros padres no eran amigos cercanos, pero sabían que nosotros sí lo éramos, así que facilitaban nuestro deseo de vernos llevándonos de ida y vuelta para quedadas, a veces todos los fines de semana. Para Navidad, nuestros padres incluso juntaron su dinero y nos compraron unos walkie-talkies muy buenos que habían sido anunciados con la capacidad de funcionar en un rango que se extendía más allá de la distancia entre nuestras casas. También tenían baterías que podían durar días si el aparato estaba encendido pero sin uso. No siempre funcionaban lo suficientemente bien como para comunicarse a través de la ciudad, pero cuando nos quedábamos a dormir, los usábamos por toda la casa hablando en una jerga de radio burlesca que habíamos captado de las películas. Gracias a nuestros padres, aún éramos amigos a los 10 años. Un fin de semana, me estaba quedando en casa de Josh y mi mamá me había llamado para darme las buenas noches. Ella aún era muy atenta, incluso cuando no podía estar cerca. Pero me había acostumbrado tanto a eso que ya ni lo notaba, aunque Josh sí lo hacía. Mi mamá sonaba triste. Cajas había desaparecido. Aquello debió haber sido un sábado por la noche, porque había pasado la noche anterior en casa de Josh e iba a regresar a casa el día siguiente. Cajas había desaparecido desde la tarde del viernes. Supuse que mi mamá no lo había visto desde que salió a dejarme. Debió haber decidido contármelo porque, si Cajas no había regresado para cuando yo volviera a casa, me sentiría devastado no solo por su ausencia, sino por haber sabido que mi mamá me lo había ocultado. Me dijo que no me preocupara. Volverá, siempre lo hace. Pero Cajas no volvió. 3 fines de semana después, me quedé con Josh de nuevo. Aún estaba triste por Cajas, pero mi mamá me dijo que había muchas ocasiones en las que las mascotas desaparecen del hogar por semanas e incluso meses, solo para regresar por su propia cuenta. Me había dicho que los animales siempre saben dónde está su hogar, y que siempre tratarían de regresar. Le estaba explicando esto a Josh cuando un pensamiento me golpeó con tanta fuerza que interrumpí mi propia oración para decirlo en voz alta. ¿Qué tal si Cajas fue a la casa equivocada? Josh estaba confundido. ¿Qué? Él vive contigo, sabe dónde está su hogar. Pero creció en otro lugar, Josh. Fue criado en mi casa vieja, a unos cuantos vecindarios de distancia. Quizá todavía piensa en ese lugar como su hogar, igual que yo. Ah, entiendo. Pues eso sería genial. Mañana le digo a mi papá y nos lleva ahí para echar un vistazo. No lo hará, Josh. Mi mamá dijo que no podemos volver a ese lugar porque los nuevos dueños no van a querer ser molestados. Dijo que les advirtió lo mismo a tus papás. Josh insistió. Bien, entonces vamos a ir a explorar mañana y llegamos hasta tu vieja casa. No, si nos ven, tu papá se va a dar cuenta y le dirá a mi mamá. Tenemos que ir nosotros solos. Tenemos que ir esta noche. No me tomó mucho convencer a Josh. Era él quien usualmente tenía ideas como esa, pero nunca nos habíamos escapado de su casa antes. De hecho, resultó ser increíblemente fácil. La ventana de su cuarto daba al jardín trasero y a una valla de madera con pestillo que no estaba cerrada con llave. Tras un par de saltos menores, nos deslizamos en la noche con una linterna y los walkie-talkies en mano. Había 2 maneras de llegar a mi casa vieja desde la casa de Josh. Podíamos caminar por la calle girando en las respectivas intersecciones, o podíamos ir por el bosque, lo cual nos tomaría casi la mitad del tiempo. Nos habría tomado cerca de 2 horas caminar por la calle, pero de todas formas sugerí que lo hiciéramos porque no quería que nos perdiéramos. Josh se negó y dijo que si nos veían, podrían reconocerlo y decirle a su papá. Amenazó con volver a casa si no tomábamos el atajo, y sin querer ir solo acepté. Josh no sabía nada de la última noche que yo había caminado por ese bosque. El bosque era mucho menos aterrador con un amigo y una linterna, e íbamos a buen ritmo. No estaba del todo seguro de dónde estábamos, pero Josh parecía suficientemente seguro de sí mismo, y eso reforzaba mi confianza. Pasamos a través de una porción especialmente densa de enredaderas, y la correa de mi walkie-talkie se quedó atrapada en una rama. Josh tenía la linterna, así que estaba luchando para liberarlo, cuando lo escuché decir: «Oye, ¿quieres ir a nadar?». Miré hacia donde él apuntaba la linterna, aunque cerré los ojos mientras lo hacía, porque ahora sabía exactamente dónde estábamos.
Le estaba señalando el flotador de piscina. Era aquí donde me había despertado en el bosque todos esos años atrás. Sentí un nudo en la garganta y el escozor de lágrimas frescas en los ojos mientras seguía forcejeando con el walkie. Frustrado, lo jalé con suficiente fuerza para que la rama se rompiera. Me di la vuelta y caminé hacia Sos, quien se había recostado sobre el flotador de piscina como queriendo tomar el sol. A medida que caminé hacia él, tropecé y casi caí en un agujero bastante grande que había en medio del claro, pero recuperé el equilibrio y me detuve justo en su borde. Era profundo. Me sorprendió el tamaño del agujero, pero más aún el hecho de que no lo recordaba. Caí en la cuenta de que no debió haber estado ahí aquella noche, porque estaba justo en el lugar donde había despertado. Lo aparté de mi mente y me volteé hacia mi amigo. Deja de perder el tiempo, Josh. Viste que estaba atorado y tú solo estabas ahí recostado, jugando con el flotador. Enfaticé la última oración con una patada a una parte expuesta del flotador. Un chillido surgió desde su interior. La sonrisa de Josh se borró de su cara. De repente se veía aterrado y estaba forcejeando para salir del flotador, pero no podía hacerlo de inmediato por la postura tan cómica en que estaba recostado. Cada vez que su peso caía sobre el flotador, el chillido se intensificaba. Quería ayudar a Josh, pero no podía acercarme. Mis piernas no cooperaban. Odiaba ese bosque. Levanté la linterna que él había soltado en medio de su agitación y alumbré el flotador sin saber qué esperar. Finalmente Josh logró levantarse y se apresuró a mi lado, mirando hacia donde apuntaba la luz. Y de pronto ahí estaba. Era una rata. Empecé a reírme nerviosamente, y ambos observamos cómo la rata corría hacia el bosque, llevándose sus chillidos consigo. Josh me dio un golpe suave en el brazo, su sonrisa regresando lentamente a su rostro, y seguimos caminando. Aceleramos el paso y salimos del bosque más rápido de lo que esperábamos. Estábamos en mi antiguo vecindario. La última vez que había cruzado esa curva, había visto mi casa completamente iluminada, y todos los recuerdos de lo que ocurrió aquella noche me inundaron de nuevo. El corazón me dio un vuelco cuando giramos la esquina y mi casa quedó a plena vista, recordándome lo encendida que estaba la última vez. Pero ahora las luces estaban apagadas. Desde la distancia podía ver mi viejo árbol para escalar y, a medida que mi mente trazaba hacia atrás los pasos de aquella cadena de eventos, me di cuenta de que no habría regresado esa noche si el árbol no hubiera crecido, y me maravillé brevemente por cómo todos los eventos tenían esa naturaleza. Pude ver que el césped lucía terrible. Ni siquiera podía adivinar cuándo lo habían cortado por última vez. Una de las persianas estaba parcialmente rota y se balanceaba de atrás hacia adelante con un aire de abandono. ¿Por qué le importaría a mi mamá si molestábamos a los nuevos dueños, si ellos se interesaban tan poco por el lugar donde vivían? Y entonces lo comprendí, no había nuevos dueños. La casa estaba deshabitada, con aspecto de simple abandono. ¿Por qué me habría mentido mi mamá diciendo que había gente nueva en ella? Pero pensé que, en realidad, eso era algo bueno. Sería más fácil buscar a Cajas si no teníamos que preocuparnos de que nos descubriera una familia nueva. Esto lo haría todo mucho más rápido. Josh interrumpió mis pensamientos mientras cruzábamos el portón y nos adentrábamos en la propiedad. Tu casa vieja huele horrible, lo dijo tan bajo como pudo. Cállate, Josh. Aún así es mejor que tu casa. Oye, bien. Creo que Cajas debe estar debajo de la casa. Uno de nosotros tiene que bajar y revisar, pero el otro debería quedarse junto a la entrada por si sale corriendo. ¿Hablas en serio? De ninguna forma voy a bajar ahí. Es tu gato. Hazlo tú. Mira, lo decidimos a piedra, papel y tijeras, a menos que tengas mucho miedo. Dije esto sosteniendo mi puño sobre mi palma. Bien, pero lo haremos cuando diga ya, no a la cuenta de 3. Es piedra, papel y tijeras ya, no 1, 2, 3. Ya sé cómo se juega, Josh. Tú eres el que siempre la arruina. Y son 2 de 3. Perdí. Aflojé el tablero que mi mamá siempre movía cuando tenía que arrastrarse ahí abajo por Cajas. Solo tuvo que hacerlo un par de veces, ya que el truco del abrelatas funcionaba por lo general, pero cuando tenía que hacerlo, lo odiaba. Y mientras observaba la oscuridad del subsuelo, entendí con mucha más claridad el porqué. Agarré la linterna y el walkie y empecé a arrastrarme. Un olor poderoso me envolvió. Olía a muerte. Me acerqué al walkie. Josh, ¿me escuchas? Este es Macho Man. Adelante.
Josh, ya basta. Algo anda mal aquí abajo. ¿A qué te refieres? Huele a que algo murió. ¿Es cajas? Espero que no. Bajé el walkie y moví la linterna a mi alrededor. Si te asomas por la entrada desde afuera, puedes ver hasta la pared opuesta del subsuelo con la iluminación adecuada. Pero tienes que estar adentro para poder ver el espacio entre los maderos de soporte que sostienen la casa. Diría que había un 60% del área que no podías ver a menos que entraras. A medida que avanzaba, el olor se intensificaba. Crecía en mí el temor de que Cajas hubiera ido ahí y le hubiera pasado algo. Alumbré con la linterna a mi alrededor, pero el alcance del foco era limitado. Pasé junto a uno de los maderos de soporte y al hacerlo sentí algo bajo mi pie que me hizo echarme hacia atrás. Pelaje. El corazón se me hundió y me preparé emocionalmente para lo que estaba a punto de ver. Acerqué los ojos centímetro a centímetro, prolongando lo inevitable, y alumbré el suelo junto al madero. Me tambaleé hacia atrás de horror. Dios mío. Las palabras escaparon temblorosas de mi boca. Era una criatura horrenda y gravemente descompuesta. La piel de su cara se había podrido, haciendo que los dientes parecieran enormes, y el olor era insoportable. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Es Cajas? Me acerqué el walkie. No es Cajas. Entonces, ¿qué es? No lo sé. Apunté la luz hacia ello una vez más y lo observé con menos pánico nublando mi visión. Solté una risita. Es un mapache, pues sigue buscando. Voy a entrar a la casa para ver si pudo haberse metido por ahí de alguna forma. ¿Qué? No, Josh, no entres. Y si Cajas está aquí abajo y sale corriendo, no podrá. Volví a poner el tablero. Levanté la vista y noté que decía la verdad. ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes, lo puedes mover fácilmente. Tiene más sentido así. Si Cajas escapa y lo pierdo, se habrá ido. Si está ahí abajo, lo agarras fuerte y yo vengo a mover el tablero. Y si no está ahí, tú puedes mover el tablero mientras yo reviso la casa. Sus argumentos tenían sentido y dudaba que él fuera capaz de atraparlo de todas formas. Está bien, pero ten cuidado y no toques nada. Todavía debe haber algo de mi ropa vieja en cajas en mi cuarto. Puedes revisar si se metió en alguna. Y lleva tu walkie. Entendido, amiguito. Sabía que iba a estar completamente oscuro allá adentro. La electricidad estaba cortada, ya que no había nadie que pagara la factura. Con suerte podría ver algo con el resplandor de los postes de luz. Al poco tiempo escuché pasos justo encima de mi cabeza y sentí tierra vieja lloviendo sobre mí. Josh, ¿eres tú? Atención, atención. Este es Macho Man reportándose desde el Gran Tango Foxtrot. El águila ha aterrizado. ¿Cuál es tu posición, princesa Jazmín? Cambio. Idiota. Podía escucharlo reírse por el walkie y me eché a reír también. Luego sus pasos se fueron alejando. Iba camino a mi habitación. Hombre, está oscurísimo aquí. Oye, ¿estás seguro de que dejaste esas cajas con tu ropa? No veo ninguna. Sí, debería haber un par de cajas frente al armario. Aquí no hay ninguna caja. Déjame revisar si las metiste al closet antes de irte. Mientras esperaba a que Josh me dijera lo que encontró, estiré una pierna que se me estaba entumiendo y golpeé algo. Bajé la mirada y vi algo extraño. Era una cobija y tenía tazones por todos lados. Me acerqué. La cobija olía a humedad y la mayoría de los tazones estaban vacíos, pero uno tenía algo que reconocí de inmediato. Comida de gato. Lo entendí al instante. Mi mamá había preparado ese rincón para alentar a Cajas a venir ahí en lugar de andar suelto por el vecindario. ¡Qué buena idea, mamá!, pensé. Encontré tu ropa. Ah, bien. Estaba en las cajas. Como dije, no hay cajas. Tu ropa está en el closet. Está colgada. Un escalofrío me recorrió. Eso era imposible. Había empacado toda mi ropa con días de antelación. Recuerdo haber pensado lo fastidioso que era tener que sacar ropa de las cajas para poder usarla. La había empacado, pero alguien la había colgado de vuelta. ¿Por qué? Se supone que están en cajas, Josh. Deja de bromear y sal de ahí. No es broma, la estoy viendo. Quizás solo creíste que la empacaste. Vaya, en verdad que te gusta mirarte, ¿no? ¿Qué? ¿De qué hablas? Tus paredes. Tus paredes están cubiertas de fotografías Polaroid tuyas. Hay cientos. ¿Por qué le pedirías a alguien que te... Silencio.
Revisé mi walkie creyendo que lo había apagado sin querer. Estaba bien. Podía escuchar pasos, pero no podía descifrar exactamente hacia dónde iba Josh. Esperé a que terminara su oración, pensando que su dedo se había resbalado del botón, pero no continuó. Parecía moverse a zancadas por la casa. Estaba a punto de llamarlo cuando regresó. «Hay alguien en la casa». Su voz era apenas un susurro, quebradiza. Podía escuchar que estaba al borde del llanto. Quería responder, pero ¿qué tan alto tenía el volumen su walkie? ¿Y si la otra persona lo escuchaba? No dije nada y solo esperé. Escuché. Y lo que oí fueron pisadas. Pisadas fuertes y rasposas, seguido de un golpe sordo. Oh, Dios. Josh había sido encontrado. Estaba seguro de ello. Esa persona lo había encontrado y lo estaba lastimando. Él era mi único amigo, junto a cajas. Entonces me llegó el pensamiento. ¿Qué tal si Josh le decía que yo estaba ahí abajo? ¿Qué podría hacer yo? Mientras luchaba por recuperar la compostura, afortunadamente escuché la voz de Josh a través del walkie. «Tiene algo, una bolsa grande». La tiró en el piso. Y, por Dios, la bolsa creo que se movió. Estaba paralizado. Quería correr a casa. Quería salvar a Josh. Quería pedir ayuda. Quería tantas cosas, pero solo me quedé ahí, congelado. Mientras permanecía incapaz de apartar los ojos, clavados en la esquina del subsuelo que estaba justo debajo de mi habitación, moví la linterna. El corazón casi me saltó del pecho por lo que vi. Animales, docenas de ellos, todos muertos. Estaban apilados a lo largo del perímetro. ¿Podría Cajas estar entre esos cadáveres? Era para eso que estaba ahí la comida de gato. Ver aquello me hizo reaccionar, pues sabía que tenía que salir de ahí, y me dirigí hacia el tablero. Lo empujé, pero no cedía. No podía moverlo porque estaba asegurado con una cuña. Me había quedado atrapado. «Maldito seas, Josh», murmuré para mí mismo. Podía sentir las pisadas retumbando encima de mí. El suelo de la casa temblaba. Escuché a Josh gritar, y fue seguido por otro grito que no estaba lleno de miedo. A medida que seguía empujando, noté que el tablero se movía, pero no era yo quien lo movía. Podía escuchar pisadas encima de mí y frente a mí, y gritos llenando los breves silencios entre las pisadas. Me eché hacia atrás y sostuve el walkie, listo para intentar defenderme, cuando el tablero fue retirado de golpe y una mano se introdujo para agarrarme. «Vámonos, ahora». Era Josh, gracias a Dios. Salí por la abertura sosteniendo la linterna y el walkie. Cuando llegamos a la valla ambos la saltamos, pero el walkie de Josh se cayó. Quiso regresar por él, pero le dije que lo olvidara. Teníamos que irnos. Detrás de nosotros podíamos oír los gritos, aunque no eran palabras, solo sonidos. Corrimos hacia el bosque para llegar a casa lo más pronto posible, mientras Josh exclamaba, inconsolable: «Mi foto». Me tomó una foto. Pero yo sabía que el hombre ya tenía la fotografía de Josh desde hacía todos esos años, desde la fosa. Supuse que Josh aún pensaba que aquellos sonidos mecánicos provenían de un robot. Llegamos a casa de Josh y fuimos a su dormitorio antes de que sus padres se despertaran. Se disculpó por haber perdido el walkie, pero le dije que era lo de menos, y le pregunté sobre la bolsa grande y si en verdad se había movido. Me respondió que no estaba seguro. No dormimos esa noche. Nos quedamos sentados espiando por la ventana, esperándolo. Volví a mi casa más tarde ese día, cuando ya eran alrededor de las 3 de la mañana. Le conté a mi mamá las generalidades de esta historia hace un par de días. Perdió el control y estaba furiosa por el peligro en el que me había puesto. Le pregunté por qué había inventado todo aquello sobre no molestar a los nuevos dueños. ¿Por qué pensaba que la casa era tan peligrosa? Se tornó iracunda e histérica. Me agarró de la mano y la apretó con más fuerza de la que pensé que tenía. Clavó sus ojos en los míos y susurró como si tuviera miedo de ser oída. Porque yo nunca puse ninguna cobija ni tazones para Cajas debajo de la casa. No fui la única que los encontró. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ahora entendía tanto. Entendía por qué había lucido tan perturbada después de sacar a Cajas de debajo de la casa en nuestro último día ahí. Entendía por qué nos fuimos varios días antes de lo planeado. Mi mamá lo sabía. Sabía que él había hecho de nuestro hogar el suyo, y me lo había ocultado. Me fui sin decir otra palabra y no terminé la historia frente a ella. Pero quiero hacerlo aquí, para ustedes. Llegué a casa ese domingo y tiré mis cosas en el suelo. Se esparcieron por todos lados, pero no me importó, solo quería dormir.
Me desperté cerca de las 9 de la noche ante el maullido de Cajas. El corazón me dio un brinco. Finalmente había vuelto a casa. Me sentí un poco desconcertado al pensar que si tan solo hubiera esperado un día, nada de lo que pasó la noche anterior habría ocurrido, y habría tenido a Cajas de todas formas, pero ya no importaba. Me levanté de la cama y lo llamé, buscando con la mirada el reflejo de luz en sus ojos. El maullido continuó, y lo seguí. Venía de debajo de mi cama. Sus maullidos estaban amortiguados por una camisa, así que la aparté a un lado y sonreí. Bienvenido a casa, Cajas. Su maullido provenía de mi walkie-talkie. Cajas nunca regresó a casa. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y compártelo. Y en caso de no verlos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.